Escúchame bien, pueblo de Dios. Abre tus oídos espirituales porque lo que voy a decirte hoy va a cambiar tu manera de caminar en el Evangelio. Tengo que decirte una verdad dura, una verdad que a muchos religiosos no les gusta escuchar, pero que es necesaria para tu libertad. Hay un mito en el cuerpo de Cristo. La gente cree que, por el simple hecho de decir soy cristiano, o por tener una Biblia abierta en el Salmo 91 llena de polvo en la mesa de la sala, el diablo sale corriendo. Mentira del diablo. Satanás no le tiene miedo a tu etiqueta. Él no le tiene miedo a tu religión. Él no le tiene miedo a que tú vayas a la iglesia el domingo, te sientes en la banca, mires el reloj y te vayas a comer sin haber sido transformado. No, el diablo es un ser legalista y conoce el mundo espiritual mejor que muchos teólogos. Él ignora a la mayoría. Él tolera a los tibios. Pero, ¡ay, Dios mío! Él tiene una lista. Él tiene una lista de los más buscados del infierno. Hay un grupo selecto de hombres y mujeres que le causan insomnio a las tinieblas. Y yo vine a preguntarte hoy, ¿estás tú en esa lista o el diablo ni siquiera sabe tu nombre? Tienes que entender cómo funciona el radar espiritual de las tinieblas. El mundo espiritual es un mundo de rangos, de autoridad y de reconocimiento. Cuando tú pones un pie fuera de la cama en la mañana, ¿qué pasa en el infierno? Quiero que te hagas esa pregunta. Cuando te despiertas, suena una alarma de peligro en el reino de las tinieblas que dice alerta. Se despertó el guerrero. Se despertó la leona. O el diablo se ríe y dice déjenlo, que ese no es amenaza, ese es inofensivo. La Biblia es clara. En el libro de los Hechos capítulo 19, unos hombres intentaron usar el nombre de Jesús sin tener la autoridad. ¿Y qué les dijo el demonio? Les dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El infierno tiene un radar. Los demonios sabían el nombre de Jesús y sabían el nombre de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un terror para ellos. Pablo despoblaba el infierno donde quiera que iba. El infierno conoce a los que cargan la gloria. El infierno identifica a los que caminan en poder. Si los demonios no saben quién eres, si no tiemblan cuando entras a un lugar, es porque tu cristianismo no les está haciendo daño. Y aquí está la gran diferencia. Tienes que entender la diferencia entre ser un simple creyente y ser un hijo manifiesto. El diablo no tiene problemas con los creyentes pasivos. Él te deja cantar, te deja aplaudir, siempre y cuando no te metas en su territorio. Pero la Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El diablo odia y teme a los hijos que entienden su herencia. Es la diferencia entre un civil y un soldado de fuerzas especiales. Un civil cree en la guerra, pero no sabe pelear. Un soldado de fuerzas especiales está entrenado para destruir al enemigo. Hoy vamos a hacerte una prueba de ADN espiritual. Vamos a ver si eres un civil que necesita protección, o si eres un soldado que carga un arma espiritual peligrosa. Yo no quiero que seas una mascota del sistema. Yo quiero que seas una amenaza para las tinieblas. ¿Y por qué necesitas escuchar este mensaje con urgencia? Porque tu paz depende de tu peligrosidad. Escúchame. Si el diablo no te respeta, él se sentirá con el derecho legal de meterse en tu casa. Si él no te teme, él tocará tus finanzas cuando quiera. Él tocará la mente de tus hijos. Él traerá enfermedad a tu cuerpo. ¿Por qué lo hace? Porque no te respeta. Pero cuando tú te conviertes en uno de estos 4 tipos de cristianos que vamos a revelar, el diablo lo piensa 2 veces antes de tocarte. Él le dice a sus demonios, no te metas con ese. No toques a esa mujer. Porque esa mujer tiene respaldo del cielo y si la tocas, te va a caer fuego. Tú necesitas ser temido por el infierno para poder vivir en la paz del cielo. Hoy vamos a convertirte en la peor pesadilla de Satanás. Entremos en materia. ¿Estás listo para notar? El tipo número 1 de cristiano que Satanás más teme, y quiero que escuches bien esto, porque te va a sorprender. No es necesariamente el que predica más bonito. No es el que canta mejor. No es el que tiene más seguidores en las redes sociales. No. El cristiano que encabeza la lista de los más buscados por el infierno es el cristiano que vive en el lugar secreto. Yo lo llamo el cristiano de las rodillas peladas. ¡Ay, santo!
Satanás no le tiene miedo a tu actividad pública, él le tiene terror a tu intimidad privada. Él sabe que la verdadera autoridad no se gana en la plataforma, se gana en la alfombra de tu habitación. El diablo tiembla cuando ve a un hombre, cuando ve a una mujer, que sabe el secreto de Mateo 6:6. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano que ora de verdad no depende de sus fuerzas, depende totalmente de Dios. Cuando tú te arrodillas, tú te vuelves más alto que tus problemas. Cuando tú te humillas en la presencia de Dios, te vuelves un gigante en el mundo espiritual. El diablo ve a una viejita orando en un rincón y ve a un general de guerra armado hasta los dientes. La oración es el lenguaje que paraliza a los demonios. Si tú no tienes vida de oración, tú eres inofensivo. Pero si tú eres de los que pasan horas en su presencia, eres una amenaza nuclear para las tinieblas. ¿Y sabes por qué Satanás no puede acercarse a este tipo de cristiano? Aquí está el misterio, porque hueles a trono. Aleluya. Cuando tú pasas tiempo con alguien, se te pega su olor. Si pasas tiempo en una cocina, hueles a comida. Si pasas tiempo con Dios, se te pega el olor a santidad. Se te pega la fragancia de su gloria. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba tanto que tuvieron que ponerle un velo. Él estaba radiactivo de gloria. El cristiano de intimidad carga una atmósfera. Cuando tú sales de tu lugar secreto y caminas por la calle, o entras a tu trabajo, el diablo grita, alerta. Ahí viene uno que estuvo con el jefe. Ahí viene uno que huele a la sangre del cordero. Los demonios son alérgicos a la presencia de Dios. Ellos no pueden tocarte porque la gloria que cargas te sirve de escudo. Tu intimidad crea un campo de fuerza que el diablo no puede penetrar. Mira el ejemplo supremo de esto, el efecto Daniel. Esto es poderoso. Daniel era un político ocupado, pero la Biblia dice que tenía la costumbre de abrir sus ventanas y orar 3 veces al día. ¿Ese era su secreto? No negociaba su intimidad. Y cuando el enemigo conspiró y lograron echarlo al foso de los leones, mira lo que pasó. Los leones, bestias hambrientas, no pudieron comerlo. ¿Por qué? ¿Porque Daniel era fuerte? No. ¿Porque tenía una espada? No. Porque Daniel apestaba a cielo. Daniel olía a la presencia de Dios. Y los leones no se atreven a morder lo que Dios ha marcado. El ángel de Jehová bajó y cerró la boca de los leones. Escúchame bien. Tu intimidad te da inmunidad. Cuando eres un cristiano de rodillas peladas, Dios cierra la boca de los que te critican. Cierra la boca de los que te calumnian y cierra la boca del devorador. El diablo no puede devorar al que habita al abrigo del Altísimo. Y finalmente, el diablo teme a este cristiano porque es un rompedor de diseños. El mundo espiritual es un mundo de diseños, de planes, de estrategias. El diablo pasa meses planeando cómo destruir tu matrimonio. Pasa años diseñando una enfermedad para tu cuerpo. Pasa décadas construyendo una maldición generacional para tus hijos. Él es un arquitecto de maldad. Pero el intercesor es el que arruina los planos del diablo. El diablo le teme al cristiano de oración porque lo que el infierno tardó 10 años en construir, tú lo destruyes en 15 minutos de clamor en el espíritu. Tú eres el dolor de cabeza de Satanás. Cuando tú empiezas a orar, envías misiles al mundo espiritual que desbaratan las trampas, rompen las cadenas y confunden al enemigo. Por eso, escúchame, por eso es que te da tanto sueño cuando vas a orar. Por eso es que suena el teléfono. Por eso es que te distraes. Porque el diablo sabe que si logras doblar tus rodillas, él ya perdió la batalla. No sueltes la oración. Sé el terror del infierno. Ahora, vamos a subir de nivel. El tipo número 2 que hace que el diablo retroceda es el cristiano que conoce su identidad. Esto es clave. Satanás no le teme a tus emociones, él le teme a tu legalidad. Él no le teme a que llores, a que grites o a que te pongas histérico. Él le teme al cristiano que se para firme y dice, yo sé quién soy y yo sé lo que está escrito. Este es el creyente que conoce la constitución del reino, la palabra de Dios. El diablo es un experto en leyes espirituales.
Él es el acusador. Él busca vacíos legales para atacarte. Te dice, tú no sirves, tú eres un pecador, tú eres un huérfano. Pero el cristiano que conoce su identidad saca su carta de adopción y dice, mentira. La sangre de Jesús me justifica. Soy hijo, no esclavo. Cuando tú sabes quién eres, el diablo no puede venderte basura. Él no puede engañarte con la orfandad. Este cristiano es peligroso porque pelea desde una posición de derecho legal. No pelea para obtener la victoria, pelea desde la victoria que Cristo ya ganó. ¿Y sabes por qué Satanás tiembla ante este tipo de creyente? Porque este cristiano no pide, ordena. ¡Ay, santo! Hay una gran diferencia. El religioso dice, ay, Señor, por favor, llévate al diablo, que me está molestando. Eso es debilidad. Dios no te dijo que le pidieras a él que echara fuera a los demonios. Él dijo, en mi nombre, vosotros echaréis fuera demonios. El cristiano de identidad no negocia. Él mira al demonio de enfermedad, mira al demonio de escasez y le dice, te ordeno que sueltes mi casa ahora mismo. ¿Con qué base? Con la base del escrito está. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no se puso a discutir con Satanás. Él desenfundó la espada 3 veces, escrito está. Escrito está. Escrito está. La palabra hablada con identidad es la autoridad suprema en el universo. El diablo no puede resistir un decreto bíblico soltado por un hijo que sabe su posición. Y la herramienta principal de este cristiano es el uso de sus credenciales, el nombre de Jesús. Pero escúchame bien, iglesia. Muchos usan el nombre de Jesús como una muletilla, como una coma en la oración. Eso no asusta a nadie. Pero el cristiano de identidad usa el nombre de Jesús como una placa de policía. Cuando un policía levanta la mano en el tráfico, los carros se detienen. ¿Por qué? ¿Porque el policía es fuerte? No. Porque detrás de esa placa está todo el peso del gobierno. Si te metes con el policía, te metes con el Estado. Cuando tú dices en el nombre de Jesús con revelación, le estás diciendo al diablo, yo no vengo solo. Detrás de mí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y las legiones de ángeles del cielo. Ese nombre tiene peso. Ese nombre dobla toda rodilla. Cuando usas tus credenciales, el infierno tiene que respetar tu rango. Finalmente, este cristiano es el terror del diablo porque es inofendible. Oh, esto es profundo. Una de las estrategias favoritas de Satanás para quitarte autoridad es herir tu ego. Él usa a la gente para ofenderte, para que te enojes, para que guardes rencor. ¿Por qué? Porque la ofensa te saca de posición. Si te ofendes, te sales del espíritu y entras en la carne, y en la carne no tienes autoridad. Pero el cristiano que sabe quién es, no tiene ego que defender. Él sabe que su valor viene de Dios, no de la opinión de la gente. Si lo critican, él sigue amando. Si lo traicionan, él sigue perdonando. Como Jesús en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos. El diablo no sabe qué hacer con alguien que no se ofende. Trata de amargarte y no puede. Trata de detenerte y no puede. Tu identidad en Cristo te hace inmune al veneno de la ofensa. Y eso te mantiene posicionado con plena autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Ahora agárrate de la silla, porque esto se va a poner fuerte. Vamos a hablar del tipo número 3 de cristiano que Satanás no solo teme, sino que lo deja completamente confundido y paralizado. Este es el cristiano que adora en el fuego. ¡Ay, ay, ay! Este es el creyente que rompe toda lógica humana y diabólica. El diablo tiene una ecuación simple: si lo bendigo, se alegra; si lo ataco, se deprime. Pero el adorador radical rompe esa matemática. Satanás mira a este cristiano y dice, le quité el dinero, y todavía está diezmando. Le envió una enfermedad, y todavía está levantando las manos. Hice que su familia se le virara en contra, y todavía está cantando en el coro. Este cristiano es inquebrantable. Es el que tiene lágrimas en los ojos, el corazón roto, la cuenta en cero, pero abre su boca y grita, Dios sigue siendo bueno.
Bendito sea el nombre de Jehová. Cuando el diablo ve eso, entra en pánico. Dice, ¿qué tengo que hacer para callar a este hombre? ¿Qué tengo que hacer para detener a esta mujer? No puede hacer nada. Porque este cristiano no adora por lo que recibe, adora por lo que Dios es. Y eso lo hace invencible. ¿Y sabes por qué Satanás le tiene tanto miedo a tu alabanza? Escucha este secreto, porque la alabanza es un arma de guerra. Tienes que recordar quién era Satanás antes de caer. Él era Lucifer, el director de la alabanza en el cielo. Él tenía instrumentos incorporados en su cuerpo. Él conoce mejor que nadie el poder que se desata cuando se adora a Dios. Él sabe que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, cuando tú estás en medio de la prueba y decides adorar, estás torturando al diablo. Tu adoración le recuerda lo que él perdió para siempre. Tu alabanza es como un ácido espiritual que quema a los demonios. Cuando tú levantas un aleluya en medio del dolor, estás enviando ondas de choque que desorientan al enemigo. La alabanza transfiere la batalla. Cuando tú alabas, tú te quitas del medio y Dios entra en escena. Y cuando Dios entra, el diablo tiene que salir. Mira el caso que se convirtió en la peor pesadilla del diablo, el caso de Job. Satanás fue delante de Dios y le dijo, Job solo te sirve por interés, porque tú lo has bendecido. Le has dado cerco de protección. Pero quítale todo, tócalo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Ese era el plan del diablo. Quería probar que tu fe era falsa. Y Dios le dio permiso. Job perdió sus hijos, su dinero, su salud, su estatus. Quedó sentado en la ceniza, rascándose con una teza. ¿Y qué hizo? ¿Maldijo a Dios? No. Se rasgó el manto, se postró en tierra y adoró. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, el diablo quedó avergonzado. Quedó humillado. Job demostró que su amor por Dios era genuino. Tu adoración en la prueba es la bofetada más grande que le puedes dar a Satanás. Le estás demostrando que tu Dios vale más que tu oro. Y el poder de este cristiano es que es capaz de convertir la prisión en púlpito. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16. El diablo pensó que había ganado. Los golpearon, los humillaron y los metieron en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Estaban sangrando, con dolor. Cualquier otro cristiano se hubiera puesto a llorar. ¿Por qué Dios permitió esto? Pero a medianoche, ¡ay, santo! A medianoche, ellos decidieron activar su arma secreta. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Y qué pasó? El diablo se arrepintió de haberlos metido ahí. Porque su alabanza provocó un terremoto, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Y el carcelero y toda su familia se convirtieron. Escúchame. El diablo le teme a este cristiano porque sabe que si lo mete en una crisis, ese cristiano va a convertir la crisis en un avivamiento. Sabe que si lo ataca, saldrá más fuerte. Sabe que no puede detenerlo, porque su alabanza funciona mejor en la oscuridad. Sé ese tipo de adorador que hace temblar la cárcel.